Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Comenzamos entonces estos minutos de reflexión, estas enseñanzas tomadas de la Biblia. Y hoy comenzamos entonces a estudiar lo que es Génesis capítulo 26. No sin antes hacer mención que en Génesis capítulo 25 es la muerte del patriarca Abraham. Ese patriarca que muere con 175 años. Un hombre que vivió a plenitud, que Dios le bendijo en gran manera, que Dios le dio todo. Dios le hizo grande, porque aprendió a escuchar a Dios, a obedecerle, a ser enseñado, instruido y guiado por el Dios de los cielos. Y le pasa la posta, le sucede su hijo Isaac. Y Isaac fue un hombre que aprendió las lecciones de su padre. Él recibió este legado. Y cuando uno recibe un legado, aquel hijo está en la responsabilidad de hacer de ese legado un legado grande. Entonces en Génesis capítulo 25, versículo 21, dice que Isaac se casa con Rebeca y que Rebeca era una mujer estéril. Pero como estamos hablando de Isaac, Isaac ora a Dios por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Y vemos cómo Isaac es aquel hombre que también aprendió de su padre a hablar con Dios. En esta transición donde muere un patriarca como Abraham, pero su legado continúa, las promesas de Abraham siguen vigentes en la vida de este hombre llamado Isaac. Y esto nos enseña que ustedes y yo estamos llamados precisamente a eso. Cada uno de nosotros cumpliremos el ciclo, llegará el momento donde entregaremos la posta. Y la pregunta es, ¿a quién? ¿A quién le entregaremos ese legado? ¿Quién me sucederá? La muerte de Abraham simplemente significó un cambio, una transición, porque su legado perdura y ha sido engrandecido con el tiempo, pues se levanta precisamente quien hace que ese legado continúe. Nosotros como padres estamos llamados a eso, a dejar un gran legado, pero para eso tengo que formar un Isaac. Entonces nos encontramos precisamente aquí, ya pasando a Génesis 26 en el versículo 12, y dice la Biblia que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo el Señor. Un pasaje realmente maravilloso que nos enseña que Isaac sembró. Ahora, pensemos, Abraham, un hombre muy rico, que al morir, pues le deja toda una herencia grande, muy pero muy extensa, a su hijo Isaac. Una herencia como para decir que Isaac no tendría por qué continuar trabajando. Se podría decir que Isaac estaba en unas condiciones muy cómodas. Pero Isaac había recibido las promesas de Abraham. Isaac estaba sembrando. Él había aprendido a trabajar, a luchar,
a construir su propio camino, a levantar y construir su propia vida. Era el hijo de Abraham, pero él sabía que él encarnaba un legado, unas promesas, y como hijo estaba llamado también a demostrar lo capaz, lo talentoso que era. Y enfrenta el desafío de sembrar, y sembrar no es fácil. Él entonces comienza a sembrar, él sigue las promesas de su padre, él avanzaba en ese camino que Dios le seguía señalando, que por mucho tiempo le señaló Dios a Abraham y ahora le señalaba a su hijo Isaac. Y él seguía escuchando a Dios porque aprendió a tener comunión, intimidad, a dialogar con el Padre de los cielos. Y sembró Isaac. Y sembrar exige trabajo, esfuerzo, disciplina. Hoy por hoy vemos que muchas personas pretenden prosperar. Muchas personas pretenden que su vida sea mejor, pero no se dan cuenta que todo en la vida tiene que ver con sembrar. Y dependiendo de cómo siembro, así mismo recojo. Entonces, hay muchas personas que trabajan duro, pero a la hora de recibir lo que su cosecha, lo que su siembra es, no reciben lo que deben de recibir, porque no han aprendido a sembrar. Muchas personas siembran y se la pasan botando sus semillas en terrenos equivocados, y mucho de su esfuerzo, de su capacidad, de su vida, de su juventud, de su vitalidad se pierde porque han sembrado mal, han sembrado en terrenos equivocados. Este Isaac sembró, y dice la Biblia, y cosechó aquel año al 100 por 1. Una siembra no se ve de la noche a la mañana. La Biblia dice que pasado un año fue que Isaac vio la gran cosecha. Y es que sembrar requiere tiempo, requiere paciencia. En una sociedad como esta, donde todo el mundo quiere ser rico de la noche a la mañana, donde nadie quiere pagar el precio, pero nosotros debemos de entender que lo que vale realmente la pena es algo que se construye con el tiempo. De esa manera se prospera en verdad. En aquel año sembró y cosechó al 100 por 1. Hoy nosotros tenemos que llevar cada año a una gran siembra y a una gran cosecha. Pero vemos es todo lo contrario. Vemos como muchas personas de pronto siembran, pero a la hora de recoger, no recogen nada. Su vida es eso, una miseria, un fracaso. Porque no han aprendido a escuchar al Dios de los cielos, porque no han aprendido que se debe de sembrar, pero para sembrar se requieren unas condiciones y sobre todo la bendición de Dios. Dios me enseñará eso, a sembrar como debo de hacerlo. Ese varón, ese hombre que tenía todo el dinero del mundo para quedarse tranquilo, para no preocuparse por ninguna siembra, siguió avanzando, porque aprendió de su padre eso, a trabajar, a esforzarse, a ser valiente. El versículo 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado. Fue enriquecido, no por el dinero que ya tenía de su padre, de hecho ya era rico. Pero dice la Biblia que este varón se enriqueció. Él mismo levantó su propia fortuna, él mismo levantó, construyó su propio nombre, su propio imperio. Somos realmente los arquitectos de nuestro propio destino. De eso se trata. La vida nunca será fácil y nunca será sencilla. Pero cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a sembrar. Y el que siembra, recoge. Hoy encontramos entonces
aquel gran versículo que dice por allá en el Nuevo Testamento, que cada uno de nosotros reflejamos definitivamente lo que hemos sembrado. Hay muchos que siembran vientos y recogen tempestades. Hay muchos que siembran odio y recogen violencia, maldad, tristeza, dolor. ¿Cuál es esa siembra que estoy haciendo? Vemos cómo muchas personas, con el pasar de los años, reciben lo que han sembrado. ¿Y qué sembraron? Dejaron a sus esposas, abandonaron sus hijos, nunca ahorraron, nunca fueron organizados. Creían que iban a ser jóvenes por toda la vida, pero se dieron cuenta que no. Y ya cuando están en una edad donde no tienen la fuerza ni la capacidad, hoy prácticamente viven a la deriva y recibiendo migajas y limosnas de alguien. Somos definitivamente el resultado de nuestra siembra. ¿Qué estamos sembrando? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Dios nos dio dones, talentos, habilidades, capacidades. Y definitivamente Dios quiere que usted prospere. La voluntad de Dios es eso, que seas cabeza y no cola. Pero para que eso se dé, yo tengo que hacer una gran siembra. Y la siembra nunca será fácil, porque hay terrenos áridos, duros y fuertes. Pero aquel que escucha a Dios, aquel que vive según las promesas de Abraham, siembra y cosechará al 100%. Soy Guillermo Rodríguez. Chao.